está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo lo que quiero. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Ante un vuelo ser el héroe de tu cuento favorito. Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y monto en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas porque esta vida es la más bonita. Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, tú un poquito mía, un poquito. Pa, ma, pasó algo terrible. Se llevaron a Lalo a la cárcel. ¿Cómo? ¿Cómo que está preso? ¿Pero qué pasó? ¿Chocó? ¿Lastimó a alguien? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó a mi niño? Ma, lo que pasa es que estaba manejando tomado y lo paró la policía y le hicieron esa prueba del alcoholímetro y no la pasó y pues se lo llevaron preso. ¿Pero cómo se le ocurre manejar en ese estado, por Dios? Ay, no es momento para reclamos, digo. Tenemos que hacer algo, Antonio. Catalina, manejar borracho es muy grave. No le va a venir mal pasar una noche en la cárcel. A ver, limpa. Estamos hablando de mi hermano. ¿Qué te pasa? Pues lo siento, hija. Eduardo tiene 22 años y es la tercera vez que se mete en líos. Así que de este no lo saco. ¿Qué tiene que ver la edad? Es tu hijo, ma. Dile algo. Así es mi hijo. Y todos debemos pagar por lo que hacemos. Todo en la vida tiene una consecuencia. ¿Estás loco si tú crees que voy a dejar solo a mi hijo? Mi niño no va a pasar una sola noche en ese lugar solo. Para nada, para nada. A ver. Cálmate. Sí, Elena. Sí hubiera podido ¿Hubieras podido qué? enamorarme de ti. Mira, te traje. Ay, perdón, yo no sabía que... No te preocupes. Yo nada más vine a visitar a Elvis para ver cómo estaba. ¿Bien? Bien, ¿no? Sí, bien. Sí. Bueno, me voy. Ojalá que te mejores. Gracias. ¿Qué onda con Elena, Elvis? ¿Qué tiene? A ver, ya no soy tu hermana chiquita, ¿eh? Cuéntame. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, ya, qué menso eres. 7, 8, 9, 10. ¿Qué traes ahí? A ver, ya. Pues te había traído alegrías, pero ya vi que estás bien contento. No, pero eso está mal. Eso no pasa nada. ¡Qué rico! Mira nada más, Eduardo. Que conste que no estuve de acuerdo con sacarte. Esto debiste arreglarlo tú solo. ¿Cómo diablos iba a arreglar algo solo estando encerrado, por Dios? Catalina, gracias. Déjanos solos. Bueno, como quieras, pero por favor no griten, ¿sí? Mi amor lindo, come algo antes de acostarte, ¿sí? Sí, mamá. Te amo, mi amor. Yo también. Ya sé que la regué bien gacho. Perdóname. ¿Perdóname? No se trata de pedir perdón, hijo. ¿Cuándo vas a madurar? Mira, Paz, si me vas a echar bronca, es mejor que me eches de una vez bronca por todo y así no te quedo debiendo nada. ¿Por todo? ¿De qué estás hablando? Tengo un problema en la universidad. No me di de baja a tiempo y hay que pagar el año completo. Lalo sí que está bien loco. Está cañón que consiga novia. Sí, y si la encuentra, pues pobre de ella, ¿no? Pobre. Ven a darme un beso de buenas noches sin que se dé cuenta Azul. Oye, ¿sabes qué? Que con todo este lío me dio un poco de sed. Voy por agua. Buenos días, mi amor. No sabes lo feliz que me hace que hayas dormido conmigo porque te extrañaba muchísimo. ¿En serio? Ajá. Yo también. Oye, lo de Lalo fue demasiado, ¿no? Primero lo detienen borracho, después lo de la universidad. Ay, sí, ya sé. Pero te prometo que te voy a ayudar a pagar eso. Ay, sí, ¿cómo? A ver, ¿con qué dinero, cariño? Ah, pues con el que voy a ganar porque hoy es mi primer día de trabajo. ¿Qué?
¿Dónde vas a trabajar? Ayer no me dijiste nada. Ah, bueno, porque es una sorpresa. Y te vas a sentir muy orgulloso de mí, de haber hecho de esta mujer floja una mujer emprendedora y muy trabajadora. Ya lo vas a ver. Ah, caray. Bueno, pues te deseo lo mejor porque sin duda esta es una recompensa para mí. No, y será una recompensa doble porque tu hermana va a trabajar conmigo. ¿Qué? ¿Mi hermana? Sí. O sea, Leticia, por Dios, no lo puedo creer, por fin. ¿Cómo lo hiciste? Ah, ya ves, ya ves. Ahora, aparte de cuñadas, vamos a ser grandes aliadas en los negocios. Bueno, que tengas lindo día, mi amor. Sí. Te amo. Negocios. Buenos días. Hola. Ay, mira, qué buena onda. Mi mamá nos dejó preparado el desayuno. No, de hecho no fue ella, fui yo. ¿A poco? Sí, parece que vas a terminar reeducándome tú a mí. Ay, sí. Órale. Huevitos. Sí, están un poco quemados, pero te juro que te van a encantar. Seguramente, pues... ¿Así o más? Vivi, es que te quería ofrecer una disculpa. No. La verdad, yo sé que no debí haberle dicho a Johnny lo que siento por ti, pero... A ver, no quiero que te disculpes, de verdad, no es necesario. En todo caso, él fue el que se portó fatal. No, Vivi, es que la verdad yo siento que le pesa que vivas aquí conmigo. Yo por eso ayer le estaba explicando de que pues, solo soy tu amigo. A ver, tú no nada más eres mi amigo. Eres mi mejor amigo y alguien súper importante para mí. Así que preferiría 1000 veces perderlo a él antes que a ti. Por eso te quiero. Y yo, pues, me encantaría enamorarme de ti, todas esas cosas, pero ahorita tenemos un huevo que probar. Rocío se sentiría orgullosísima de mí. Te lo juro, deberías de tomarle foto, no sé, algo. Ay, oye, Julieta, qué raro, pero parece que el turco tiene gente en el local. ¿En serio? Ay, por fin consiguió quien rentárselo. Estaba pidiendo mucha lana, ¿no? Ay, espero que sean buenos vecinos. Yo también. Vamos a ver. ¿Vamos? Vamos a ver las cosas. Buenos días. Buenos días. ¿Pasa algo? Te veo muy tensa. Te deberías de relajar, ¿eh? Porque acabamos de rentar este local. Vamos a ser vecinas. ¿Cómo la ves? Wow. Muy bien. Se me hace raro porque no pensé que le gustara este barrio. Ay, no me gusta. ¿A quién diablos le va a gustar este lugar? Por Dios. Pero mi esposo quiere llevar una vida humilde y bueno, yo como su esposa que lo ama, estoy dispuesta a apoyarlo en todo. ¿Y se puede saber qué van a vender? Vamos a poner una tienda de ropa. ¿Y tú quién eres? Mi hermana, Elena. Yo soy Catalina Montiel de Solano. O sea, la esposa del señor Antonio Solano. Y no crean que venimos a hacerles competencia, ¿no? Venimos a trabajar honradamente como todos los demás. Claro, claro. De hecho, ¿nos invitarían a ver sus tiendas? No. Sí. Sí. No. ¿Sí o no? Sí, no hay problema, claro que sí. ¡Ay, vamos! Muy bien. Vamos a ver los precios. No es Fifth Avenue, ¿verdad? Pero está mono. Oye, ¿y qué marcas manejas? Ay, Leti, qué pregunta. Por Dios, aquí todo es de diseñador. De ella. Por Dios. Oye, no estaría nada mal darle una limpiadita, Ay, ¿no? sí. A ver, ya estuvo bueno. Si no les gusta, se largan. Cálmate, Elena, cálmate, cálmate. Yo le recomiendo hacer un estudio de mercado antes de invertir. Porque en la calle hay muchas tiendas de ropa como la suya, no solo esta. Ah, no, pues muchísimas gracias, pero no te preocupes. Porque sé mucho de eso y no me molesta competir. Ni en el negocio, ni por mi marido. Ahora sí, ya estuvo. Se me largan de aquí, pero ya. Nosotras sí trabajamos y no tenemos tiempo de andar averiguando la vida de los demás. Oye, Cata, yo creo que sí mejor vámonos, ¿no? No vaya a ser que nos muerda esta naca. ¡Naca tu abuela! Ven, ¿no? ven, ven, ven. Yo sí voy a hacer las dos cosas. Voy a trabajar y estar al pendiente de las amistades de mi marido. Digo, ¿quién quite y acabamos también de amiguitas nosotras? Por
creo. Claro que no. ¡Julieta! Ya, tienes que hablarle a Antonio y decirle lo que hizo su mujer. Entiendo que no tengas ganas de nada, pero acuérdate que desde que murió tu papá tú eres el jefe de la casa. Ya lo sé, ya se ha sido, pero... Pues entonces no estaba arrastrando la cobija por Julieta y para colmo ya no me quiere. Pues está confundida, pero ya se le pasará. No, hombre, don Paco. Me lo dijo bien clarito y a los ojos. Estoy enamorada del riquillo ese y pues no sabe cómo me duele, la verdad. El dolor es lo que nos hace fuertes, Elvis. Anoche la vi muy triste y me dio la razón. Me dijo que va a alejarse del tipo ese. A ver, neta, don Paco, ¿no lo está diciendo nomás para sacarme de la depresión? O sea, ¿usted cree que mi gatita sí vuelve conmigo? ¿Tengo oportunidad? Claro. Tienes mucho a tu favor. ¿Ah, sí? Tú puedes reconquistarla. Eres soltero, tienes un suegro que te apoya, te estima. Así que a darle con todo. Arréglate. Preséntatele a Julieta como un ganador. Sí. Como el hombre que alguna vez la enamoró. Pero sobre todo, como el hombre que está dispuesto a cambiar todo por ella. Hombre, yo le juro que por Julieta cambio lo que sea, me cambio hasta el nombre. De verdad, muchas gracias. Me devuelve la esperanza, me devuelve la vida. ¿No que no andabas con él? Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas